¿Qué tal amigos? Estamos acá en una entrevista con Luis Gustavo Soler, director técnico argentino, con pasado por Deportivo Cuenca, por Barcelona, Aucas, Universidad Católica, para hablar un poco sobre su trayectoria y por supuesto sobre lo que hace actualmente, ¿no? Y cuestiones del fútbol y cuestiones de la vida. Profe, primero preguntarle dónde está residiendo, porque tengo entendido que usted desde algún momento, desde algún tiempo vive en Ecuador, pero no sé si sigue acá. ¿Y qué hace actualmente? Hola, ¿cómo te va? Bueno, un saludo para todos. No, yo estoy residiendo acá en Ecuador desde el 2010. Si bien voy muchas veces a la Argentina, 2 o 3 veces por año, menos en la época de la pandemia, ya estoy residiendo acá, estoy en Quito y bueno, después me traslado o a Cuenca o a Guayaquil en relación a cuando tengo trabajo o a comentar partidos y eso, ¿no? Pero yo tengo una hija de 10 años, Valentina, que nació en Cuenca y que está viviendo acá en Quito conmigo, así que por ahora estoy instalado en Ecuador. ¿Y por qué tomó la decisión de radicarse permanentemente en Ecuador? ¿Y en algún momento pensó que se iba a convertir en su casa? No, la verdad que no, vine directamente de España para acá, quizá para trabajar un par de años y ya llevo casi 13. Así que no, porque tengo trabajo, porque tengo una hija de 10 años que quiero que esté conmigo, quiero estar cerca de ella, educarla, formarla y disfrutarla. Entonces, mis otros dos hijos, que son Romina, que es una chica española, y Rodrigo, argentino, están viviendo allá, son grandes, son profesionales, entonces la que me queda por criar es Valentina. ¿Y qué hace actualmente, profe? ¿Dónde está trabajando? No, este año no estoy trabajando en fútbol, salvo algunas apariciones en televisión o en YouTube o en streaming o en la radio misma, que hago comentarios de partidos o me invitan para charlar sobre eliminatoria, para charlar sobre la Copa Libertadores, la Sudamericana, en fin. Me estoy entreteniendo con eso y lógicamente dando algunas charlas, algunos cursos. Usted desde que llegó, profe, siempre sostuvo que un técnico juega como puede y a veces como quiere. ¿A qué se refiere? Nada, que normalmente uno se tiene que adaptar a los jugadores y al plantel que puede formar, ¿no? Eh, yo digo siempre que cuando uno llega a un club, tiene que ver qué es lo que tiene, las condiciones de sus futbolistas, las condiciones del equipo, en fin, un montón de factores, y a partir de ahí diseñar una estrategia, un modelo de juego. Yo, cuando vine acá en el Cuenca, me tuve que adaptar a lo que tenía, jugamos de una manera durante 3 años y en el 2013, cuando fui para Barcelona, fue totalmente distinto. O sea, la gente de Barcelona todavía me acuerda con un equipo que jugaba muy bien al fútbol, que tenía mucha posesión, que atacaba, que presionaba alto. Sin embargo, yo en el Cuenca y también en el AUCA muchas veces fue un equipo que jugó más el juego directo, más a la contra, porque tenía ese tipo de jugadores. En Barcelona de un equipo bárbaro, jugadores de selección, y evidentemente se podía jugar a otra cosa. Profe, ¿y quién fue su vínculo para venir acá al fútbol ecuatoriano? Yo estaba en España, En estaba Cádiz, viendo el ¿verdad? Mundial, estaba viendo el Mundial del 2010 en Cádiz, había terminado de trabajar en el Cádiz y justo me llamó en las vacaciones de verano de Europa, me llamó la gente del Cuenca, a través del Chino Benítez, me llamó el presidente del club, Julio León, César Martínez, que querían un entrenador que tenga experiencia en primera división, experiencia en distintos países. Yo ya había dirigido en España mucho tiempo, había dirigido en Paraguay, en Argentina, pero a su vez que tuviera un pasado en juveniles, como entrenador, como director deportivo, como coordinador, porque el Cuenca le apuntaba a un equipo con muchas figuras jóvenes, debido a que tenía un presupuesto muy bajo y que quería promocionar chicos para jugar en el primer equipo. Entonces, coincidían las cosas. Yo tenía mucha experiencia en fútbol juvenil y a su vez en fútbol profesional, así que me convencieron y me vine para acá. Y en su primer año no le fue mal, ¿eh? Porque usted queda quinto en la tabla acumulada. Hoy estaríamos hablando que ese equipo hubiese clasificado a Copa Sudamericana. El tema es que antes no habían los cupos que hay ahora,
pero de todas maneras, ese equipo me parece que, si bien es cierto, no jugaba quizá como usted quería, pero jugaba bien al fútbol. Sí, jugaba bien. Yo tenía buenos jugadores en esa época. Yo digo que jugábamos a la contra, pero tenía jugadores como Escalada, como Mena, como Matamoro, como Chalá, este, del medio para arriba, a Ramos, en fin, tenía A un Walter equipo Chalá usted importante. lo hizo debutar, ¿verdad? Si no me falla la memoria. A Walter Chalá, Walter en un Chalá, partido a contra James Liga de Quito, puede ser, contra Barcelona. a Barcelona. Ah, no, Walter Chalá contra Liga de Contra Liga, Quito. claro. Y él hace un gol, Claro, hace el gol de la victoria, creo que al último este, minuto. el Pollo López contra Barcelona. Y también Hamilton Piedra, Gobea, Narváez, así un montón de jugadores juveniles que uno hizo debutar en los 3 años casi que estuvo ahí en el Cuenca. Walter Chalá es una anécdota muy graciosa porque nosotros jugamos el miércoles con Liga y el martes yo hice un partido amistoso entre los que me sobraban, que no estaban concentrados, que antes eran solamente 18, y yo tenía como 14 jugadores más en primera. Y hice con la reserva. Una hora jugamos. Lo vi jugar a Walter, a Chalá, me enamoré, pero no lo había ni entrenado. El miércoles lo llevé al banco suplente. Faltando 15 minutos perdíamos 1-0 con gol de Barcos, que había hecho de cabeza. Le habíamos dado un baile bárbaro a la liga, pero nos había una pelota parada. Y lo puse 20 minutos o 25. Saqué un Sí. volante defensivo y lo puse a Chalá. Y hizo el gol del empate. La gente no sabía ni quién era. Ah, ni el nombre, nada, los periodistas menos, nadie sabía nada. Pero bueno, son esas cosas que se dan en el fútbol de vez en cuando, ¿no? Lógicamente. Sí, yo recuerdo que de hecho fue designado el jugador del partido. En ese entonces Ecuavisa transmitió ese partido. Habían designado a un jugador de liga, pero él no quiso ir a ver el premio porque entiendo estaba enojado por el tema que se había empatado, no habían perdido los puntos. Y se lo dieron a Walter Chalá, yo recuerdo. Debutó con gol y siendo el mejor jugador del partido. Son cuestiones que se suelen dar, ¿no? Sí, pero además, sin que yo haya entrenado conmigo, los jugadores de primera ni lo conocían, no sabían el nombre. Él no era parte Bueno, del primer equipo todavía. no, no era parte, no, estaba en la reserva y jugó una hora conmigo en un partido amistoso, entre suplentes y la tercera división de la reserva. Pero bueno, son esas cosas que uno dice, este tiene algo, lo llevas, lo llevé porque en ese tiempo era obligación Claro. un juvenil. Entonces lleva un juvenil más y después vemos qué hacemos. Pero bueno, se dio esa cosa de ponerlo, que debutara con gol, ¿no? Profe, y luego finaliza su primera etapa en Deportivo Cuenca, le llega el gran desafío de asumir Barcelona, el equipo que era el vigente campeón, pero que lamentablemente no pasaba por un buen momento. ¿Cómo asumió esa responsabilidad, profe? A ver, no pasaba un buen momento, había sido eliminado por un equipo venezolano de la Copa, se había ido Gustavo Costa y nada, me llamaron domingo, creo que fue, y la verdad que, ¿cómo le vas a decir que no al Barcelona? Estaba en una situación complicadísima el club, el plantel estaba en los últimos puestos, había pocas posibilidades de triunfar, pero analicé un poquito el plantel y era un plantel de primer nivel, jugadores de todo de selección, ecuatoriana, colombiana, en fin. La verdad que el plantel era bárbaro. Si bien habían vendido a Díaz Claro. y a Nahuel Pan, que eran el enganche y el delantero centro, lo que quedaba era de primer nivel. Si bien también había muchos lesionados, suspendidos, en fin. Pero nada, arreglé en 24 horas. O sea, acepté rápidamente la oferta del Barcelona y creo que el martes de la mañana ya estaba entrenando en Guayaquil. Así que, no, no, me entusiasmó mucho el Barcelona. Tenía un Profe, equipo bárbaro y jugadores de muy buena calidad. y ese año se decía mucho que el grupo no estaba bien, que había disputas internas. ¿Usted cuando llegó, cómo vio al grupo, al grupo de jugadores? No, el grupo estaba golpeado por los resultados. Había muchos jugadores, este, pero bueno, yo lo manejé al estilo europeo, con reglas claras para todos, este,
con mucha disciplina, Usted es de los que explicándole ponen bien mano las dura cosas. en la ¿Eh? disciplina. Usted es de los que No es ponen mano mano dura. dura. ¿Qué dice mano dura? Lo dicen los periodistas, los hinchas, no es mano dura. Es decir, muchachos, las reglas son estas y hay que cumplirlas. ¿Las entendieron? Sí. A ver, llegar temprano a los entrenamientos, entrenar al 100%, ir todos vestidos iguales cuando viajamos, no usar el celular cuando almorzamos, cenamos o estamos en el grupo. Sí, son cosas normales. Yo lo hago con mis hijos. Eh, pero bueno, todo tenía su consecuencia. Si no las cumplías, había un castigo. Por ejemplo, también cambiamos el tema de la concentración, empezamos a entrenar los viernes, a concentrar los viernes a la noche, todo el sábado y todo el domingo, hasta jugar, y después quedaban libres. Me parecía que, por lo que es Guayaquil y por todo el ambiente, había Claro. que concentrar a los chicos y bueno, y que descansen, que coman bien y que estén pendientes del partido, ¿no? Bueno, usted bien decía que habían salido Damián Díaz, había salido Ariel Nahuel Pan, pero en ese Barcelona quedó una figura que es Michael Arroyo, y que en su Barcelona se terminó convirtiendo realmente en una pieza clave para luego alcanzar la clasificación a Copa Sudamericana. ¿Cómo fue esa experiencia con un jugador como Michael Arroyo? Con Michael me llevé 10 puntos. Nunca tuvo un problema, cumplió siempre todas las reglas a rajatabla, fue muy disciplinado, entrenó mucho y yo tenía muchas charlas con él, porque no solo del tema de la disciplina y eso, sino mucho de lo futbolístico, porque él cuando estaba el Quito Día, él jugaba por izquierda. Claro. Eh, entonces le dije que a mí me parecía que por sus condiciones podía jugar de enganche atrás del punta. Y él me dijo que sí, que le gustaba. Digo, bueno, vamos, dale. Y lo empecé a poner ahí, y la verdad que jugó bárbaro. Y lo he puesto en algún partido también de volante mixto, intermedio, eh, y también rindió. La verdad que conmigo, independientemente de todo lo que diga la gente, conmigo se portó 10 puntos y aparte jugó muy bien y en una posición que a él le gustaba y que yo la necesitaba y el equipo la necesitaba. Bueno, usted logra el pase o la clasificación a Copa Sudamericana, pero se hablaba mucho de su continuidad, de que la dirigencia quería que usted continúe, pero a la final no se dio. ¿Por qué no se dio? Porque no nos llegamos a un acuerdo en dos cosas, un poco en la parte económica, este, por un tema de los asistentes, etcétera, etcétera, y otra por el tema de los refuerzos. Entonces, no coincidimos ahí en dos o tres charlas y yo preferí alejarme. Y me parece que fue un error. Tenía que haber consensuado más, tenía que haber negociado más, porque la verdad que me sentía muy cómodo en Barcelona, la gente estaba muy conforme con nuestro trabajo y me parece que tenía que haber dirigido una temporada más por lo menos. Ahí me parece que fue una decisión mía apresurada. Y después usted pasa a Universidad Católica, me parece que ahí no sé si quizás no se encajó bien o cómo fue el tema, porque a la final el equipo comenzó a tener malos resultados. No, en Católica fue un problema de manejo, un problema que no me sentí cómodo yo ni los jugadores. Había jugadores jóvenes, pero poco profesionales en algunos aspectos. Si bien nos iba mal en el campeonato local, en la Sudamericana habíamos pasado Sí, por primera vez la primera eliminatoria con un equipo venezolano, después fuimos a Chile y no la pasamos por poquito. O sea, perdimos 2-0 allá y ganamos 1-0 acá, y en el último minuto nos perdimos el segundo gol. Pero no fue una buena experiencia, no me sentí cómodo, los jugadores no se sintieron cómodos, este, y uno piensa, bueno, pero en Barcelona la otra temporada, con jugadores más complicados, jugadores de claro. selección, no hubo ni un solo problema, o sea, en el manejo. Que eran más profesionales, jugadores de más experiencia, más trayectoria, los juveniles también eran muy importantes, Carlitos Grueso, por ejemplo, en fin. Claro. No, la peor experiencia mía en Ecuador fue Católica. Profe, ¿usted se considera defensivo, ofensivo, equilibrado? ¿Cómo se definiría usted como técnico? Un técnico que se adapta a las circunstancias. Con Barcelona ataqué mucho, salía jugando. Bueno, pero yo tenía, a ver, Paredes, Jairo Campo, Claro. Erazo y Nazareno. Vargas, el colombiano,
Matías con 10 años menos, Claro. no como dirigente ahora, con 10 años menos, 13, sí, Pero 10 usted lo años pone menos. igual en la cancha y le responde. Ah, sí, la verdad que sí. Carlito Grueso como juvenil, un crack, 18 años. Y arriba tenía José Ayoví, Penilla, en fin, tenía un equipo bárbaro. Me faltaba un Usted lo 9 dirigió también a Wilder Medina, ¿verdad? a Medina, pero Medina no vino bien, Sí, ¿verdad? Sí, fue sí. el reemplazante de, De Nahuel de Pan. Nahuel Pan, pero no estaba bien físicamente, no terminó de adaptarse. Ahí me faltó, pero tenía un equipo bárbaro, ojalá lo hubiera mantenido para la otra temporada, ¿no? Profe, ¿qué momento usted lo marca como entrenador? Carrera muy larga. Eh, A ver, yo tuve muchas buenas experiencias, o sea, tanto como entrenador juvenil, coordinador. Yo empecé a dirigir muy joven, me recibí muy joven porque, bueno, yo estuve jugando en España y cuando vine de España a la Argentina, la verdad que era un caos la Argentina. Entonces me retiré muy joven. Eh, Hice el título en España, hice el título en Argentina y me puse a dirigir muy joven. Eh, Uno de los momentos que me marcó, sobre todo para la elección de los jugadores, fue cuando fui coordinador de Argentinos Juniors, que manejé todo el fútbol juvenil y a su vez dirigí la sub-18, que cuando vi jugadores que la verdad que me empecé a dar cuenta que uno decía, este juega muy bien. Sí, sí, ese juega muy bien, pero empecé a darme cuenta de los diferentes. O sea, en 3 años que estuve en Argentino dirigí Juan Pizorín, Placente, Riquelme, Colochini, el Cucho Cambiaso, Arquí, en ¿Qué fin. nombre? Ah, Si vos ves todos esos jugadores y los entrenás, te das cuenta quiénes son los diferentes. claro. Por eso después el ojo cambió. Ese fue un momento importante en mi carrera, porque ya me empecé a dar cuenta, ya veía un partido y decía, este juega muy bien, este juega bien, este no, este sí. Aquel es diferente, uno. Como fue, por ejemplo, lo de Walter Chalá, que me pareció que en ese momento podía jugar primera división y a 18 años no había entrenado nunca con la primera. El Pollo López también, por ejemplo. Acá te estamos hablando, ¿no? Narváez, Bovea, en fin, jugadores que eran diferentes en ese momento para lo que era el equipo. Pero los cracks eran los que yo tuve en Argentinos Juniors, dirigir a Román Riquelme, a Juan Pizorín, al Cucho Cambiaso, a Placente, en fin, jugadores todos que después me los encontré en Europa cuando fui a dirigir al Cádiz, ¿no? Y, y después otro momento importante fue cuando fui a dirigir a Europa, que es otro mundo, ¿no? Es otro mundo. ¿En qué sentido, profe? Este, un montón de cosas, en el profesionalismo, yo tuve un montón de años en el Cali, nunca tuve un problema con los sueldos, con los viajes, con los lugares de entrenamiento, y era un equipo que estaba en segunda, después ascendimos, salimos campeones, y ascendimos con Víctor, pero, pero que cada uno cumple su función, ya eran sociedades anónimas, el director deportivo hacía de director deportivo, el técnico de técnico, el presidente de presidente, Claro. había mucho respeto por todos, ¿no? Yo siempre cuento una anécdota, que era nosotros en el 2004-2005 ascendimos a Primera División, a la Liga de las Estrellas, para jugar con el Madrid, con el Barcelona, en fin, con las grandes figuras. Este, Hicimos una gran fiesta de fin de año, hicimos una gran fiesta en en Navidad. Al otro año descendimos, porque no teníamos presupuesto, por un montón de cosas, pero por 4 puntos descendimos, hicimos la misma fiesta. ¿Me entendés? O Claro. sea, no dependía del resultado, no dependía de que se ascendía o se defendía, te trataban muy bien, como un gran profesional, había mucho respeto. El presidente no se metía en el equipo, el director deportivo tampoco, cada uno cumplía su función. Y eso la verdad que me gustó mucho y sobre todo los jugadores eran muy profesionales. La mayoría había estudiado hasta bachiller, se había recibido, o sea, la sociedad distinta, eh, y los chicos estudiaban, los grandes eran todos profesionales también, en fin, había mucho respeto, más te digo, nosotros en 2004-2005, el campeonato de segunda división,
es de 42 partidos, ¿escuchaste? bastante. 42 partidos, como se jugaba acá casi, Claro, 42 partidos. Y el último partido nosotros tenemos que ir a jugar con el Jerez. Éramos 4 equipos, o sea, después de 41 fechas no estaban determinados los ascensos. Ascendían 3, éramos 4 equipos. Eh, Jugábamos el domingo, no concentramos. Y yo decía, ¿cómo no vamos a concentrar? No concentramos, porque los jugadores eran profesionales, nunca habíamos concentrado en todo el año y a pesar de que jugamos la final de visitante con el clásico rival y por el ascenso, tampoco se concentró. Los jugadores durmieron en sus casas, comieron, desayunaron, almorzaron, me los encontré paseando por el paseo marítimo de Cádiz con la familia, con los chicos, nos juntamos 3 horas antes del partido, fuimos, jugamos, ganamos y ascendimos. Eso es imposible hacerlo acá, y en Argentina menos. Pero bueno, eso te da el detalle de el profesionalismo de los jugadores, ¿no? Que no tenés que sí, estar persiguiéndolo de totalmente, un día profe. para otro. Oye, y desde su llegada acá al fútbol ecuatoriano en 2010 a la actualidad, ¿cuánto ha evolucionado el fútbol ecuatoriano a su Mucho, criterio? mucho, mucho. En cuestión futbolística, institucional, Las dos cosas. Mejoró el profesionalismo de los jugadores. Ahora tenés complicado en un plantel el 20%, antes era el 40, el 45%. Los jugadores se cuidan más, cumplen mejor las normas de disciplina, todo. Eh, y futbolísticamente se le dio mucho más relevancia a los juveniles, se está entrenando mejor, hay muchos equipos que tienen buenos proyectos y sobre todo eso, porque si vos te das cuenta y haces un análisis, cuando yo vine en el 2010 iban algunos jugadores al exterior, a los 6 meses volvían. sí. Ahora 2011, pasa también, 2012, pero muy poco. ¿eh? Ahora pasa también, pero muy poco. Son más los No, que se pero quedan que los que regresan. la mayoría se queda ahora. Sí, sí, ¿Cuántos jugadores tenés en el exterior que se quedan? Un montón. sí, Cuando yo estuve los primeros años acá, se iba a Lloví, venía a Gobea, se iba, a Sornosa se fue y vino, había un montón. Los jugadores no estaban muchos, salvo raras excepciones. Valencia, Quinto Méndez, qué sé yo. Bueno, había jugadores que sí, pero ahora hay un montón, ahora debe haber 30, 40 jugadores en el exterior. Antes no se adaptaban al entrenamiento, a la disciplina, a la comida, al país, qué sé yo. Ahora eso se está superando y desde lo futbolístico se mejoró mucho también. Se mejoró mucho. Hay muchos jugadores jóvenes que están en los primeros equipos. profe, y hablando de la selección ecuatoriana de fútbol, ¿usted cree cómo la ve primero de cara acá a las nuevas eliminatorias y si cree que quizás pudo haber hecho algo más en el Mundial de Qatar? A ver, la vi bien las eliminatorias anteriores. Me parece que Gustavo hizo un muy buen trabajo, sobre todo por el poco tiempo que tuvo, ¿no? Porque prácticamente Claro, este, se fue Cruyff y vino él y al rato ya estaba dirigiendo contra Argentina, ¿no? Me parece que le dio muchas posibilidades a los jugadores jóvenes, quizá por el asesoramiento de Jorge Célico también, ¿no? Que había salido campeón sudamericano, tercero en el mundial, que había muchos jugadores importantes ahí, diferentes, como le digo yo. Y me parece que hizo un buen trabajo, que llegó bien al mundial, hizo muy buenos partidos, sobre todo con Holanda, un partidazo en la selección. En el último partido me parece que se equivocó. En el último partido ¿qué le faltó en ese último partido, para usted? que cambió. Si Contralande había jugado con línea de tres, había presionado en el medio, había jugado bárbaro. Y fue en el último partido y nos cambia todo. Juega con línea de cuatro, no sé. Me parece que algo ahí no salió bien. No salió bien. No me gustó el último partido. No me gustó el último partido. Me encantó contra Holanda. Por ejemplo, el primer partido lo ganó bien, pero sobre todo el primer tiempo contra Holanda, bien, el segundo muy bien, en fin. Me parece que tenía que haber mantenido el mismo modelo de juego, el mismo sistema, eh, porque le ha ido muy bien contra un equipo que era más difícil, que era Claro, Holanda. Ahí me parece que se equivocó. Después me parece que tenía que haber renovado,
ya no me meto en los problemas entre Egas y Alfaro, lo que se dijo, lo que no se dijo, la plata, etcétera, pero me parece que tenía que haber tenido otra posibilidad porque había hecho un muy buen trabajo en unas eliminatorias difíciles y estas son mucho más fáciles. Entonces, este, pero bueno, viste que no es fácil convivir tanto tiempo y menos con los dirigentes que tenemos nosotros en Ecuador ahora, ¿no? Claro, y ahora con este nuevo cuerpo técnico, no sé si ha podido ver algunos partidos amistosos que ha disputado. ¿Cómo la ve de cara al partido contra Argentina, sobre todo? Y a la Copa América que se viene en 2024. Quiero verlo, quiero verlo al equipo contra Argentina y Uruguay. Quiero ver dos partidos difíciles, muy difíciles, pero quiero ver a ver a qué juega esta selección. Igualmente, te digo, mucho tiempo para entrenar no tuvo tampoco. Eh, Hay que ver cómo se adapta él. Tiene la suerte técnico español de que estas eliminatorias son mucho más fáciles porque clasifican seis y después un séptimo que es medio que va a ser también sudamericano, o sea que de 10 7 clasifican. La Claro, de Alfaro fue un poquito más difícil, sí, había que meter totalmente. cuatro y después el quinto. Entonces, no, yo antes de opinar sobre la selección, porque los partidos amistosos, él probó, miró, viste, mantuvo la base de Gustavo, en fin. Para tomar una definición me gustaría más hacerlo después que dé la alineación, a ver qué modelo de juego utiliza, qué sistema, y sobre todo ver los dos partidos para decir, bueno, vamos por este camino. Me gusta, no me gusta, veamos. Profe, por cuestiones de tiempo, rapidito. El 7 de septiembre usted estará alentando por Ecuador o por Argentina. Para Argentina. Por Argentina. ¿Piensa volver a dirigir? Menos ese partido, después aliento por Ecuador. Pero Argentina es argentino. O sea, después quiero que clasifique a Ecuador, quiero ganar todos los partidos. Hay dos partidos en la eliminatoria, ida y vuelta, que yo hincho por Argentina. Y profe, ¿piensa volver a dirigir? Sí, 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 estoy esperando que salga ahora alguna oferta, algo. Pero mira lo mismo, quiero estar vinculado al fútbol. Eh, Sobre todo como entrenador y si no como director deportivo, que lo he hecho los últimos 2 años y pico en el Aucas. Me gustó también esa función. Pero sí, sí vinculado al fútbol, ¿no? Me parece que, bueno, toda mi carrera fue como futbolista, como entrenador, como director deportivo, como comentarista, toda vinculada al fútbol y quiero seguir en eso. Pero bueno, hubo alguna oferta hace unos meses, pero no nos pusimos de acuerdo, en fin. A ver, uno ya con la edad y con la experiencia se vuelve más exigente, no tanto en la plata, porque a veces la gente dice, pero Luis Soler es muy caro, que esto, que lo otro. Yo no hablo de eso primero, yo hablo primero El de proyecto, lo que uno considera que es necesario, las condiciones de trabajo, los lugares para entrenar, ¿me entendés? El plantel que uno tiene, si está al día, si le cumplen, porque si no, viste, otra vez con los mismos problemas, que hay que buscar cancha, que no la tenés, que los jugadores están atrasados, que te piden una reunión. Yo he rechazado clubes que me han llamado, me han prometido el oro y el moro, como decimos en España, pero que le debían 3 4 meses a los jugadores. Es imposible entrenar un club así. O ir a otro club que te dice, no, lugar para entrenar no tenemos, pero alquilamos en tal lado, después no pagan el alquiler, te echan. claro, Estoy buscando otro tipo de proyecto como entrenador y como director deportivo, organizar los clubes para que no gasten más de lo que reciben, para que cumplan sus compromisos. Yo estuve en España 4 o 5 años como jugador, 4 años como entrenador. A mí me depositaban el sueldo, nunca tuve un problema. ¿Sabes qué tranquilidad era eso? claro. Sí, sí, totalmente. Profe, ¿y quisiera volver a trabajar acá en Ecuador o si está abierto para alguna posibilidad en el extranjero? Ya, recibí dos ofertas, una de Perú y una de Bolivia, hace 3 4 meses y no acepté. Económicamente eran buenas, futbolísticamente no eran tan buenas, porque estaban comprometidos los clubes, pero para irme al exterior tiene que ser una oferta muy, muy buena y tampoco muy lejos de Ecuador, porque tengo mi hija con la cual convivo plenamente y la disfruto mucho. Me gustaría más dirigir en Ecuador.
Bueno, profe, yo le agradezco mucho por su tiempo, realmente espero que haya pasado un buen momento, así Sí, que le mando un fuerte abrazo y bueno, pues que esté bien y el mayor de los éxitos y el mayor de la suerte, que se dé lo que usted quiera. muchas gracias a vos por la invitación, un saludo para todos y bueno, a disfrutar ahora de campeonatos locales de fin de semana, que hay un par de buenos partidos acá, con Vallá Barcelona, Católica Nacional, que voy a ir a ver, y después, bueno, pendiente de las eliminatorias, ¿no? Ya estoy ansioso para ver cómo está jugando Argentina y bueno, y quiero ver qué es lo que es Ecuador en estos primeros dos partidos para tener una idea de hacia dónde vamos, ¿no? Un abrazo, profe, que esté bien. Listo, un abrazo para ustedes, gracias.